Hola crowdfunders, hoy hablamos de Japón, sí, porque el crowdfunding también está en el país del sol naciente y vamos a ver cómo Kickstarter, ya sabéis, una de las plataformas de crowdfunding de recompensa más grandes del planeta, trabaja con proyectos de Japón. ¿Cómo lo harán, por ejemplo, con el tema del idioma? También veremos algunas plataformas propias originariamente de Japón y por supuesto veremos ejemplos de campañas muy diversas para que tengáis un montón de claves para vuestros proyectos. Y ya lo sabéis, si queréis un montón de claves cada semana, no olvidéis por favor suscribiros a este canal de YouTube y también darle a la campanita para que os notifique de cada nuevo vídeo. Hacemos un montón a la semana y no os las podéis perder. Y ahora sí, como siempre decimos, ¡vamos a por ello! Ahora está muy de moda todo esto de Japón y está muy de moda el tema del manga, pero cuidado, que yo era de los que veía Mazinger Z y Heidi, que la gente se piensa que eso no es manga, y sí que es manga, es anime, ¿de acuerdo? Pero aquí la gente va muy de lista con el tema de sí, Naruto, sí, One Piece, y aquí los que somos viejos de verdad sabemos lo que es el anime porque lo mamamos desde la cuna prácticamente, con Mazinger Z, con Heidi, con un montón de series increíbles. Hombre, aquí tanta gente dándoselas de fashion con el tema de Japón. Hombre, hay que respetar aquí a las viejas generaciones. Bienvenidos y bienvenidas al canal de Banako en YouTube. Como os decía, hoy hablamos de Japón. Es muy interesante lo que vamos a hacer hoy. Porque veremos cómo el crowdfunding es una herramienta súper transversal que abarca un montón de países, un montón de intereses, un montón de culturas y un montón de proyectos muy diversos. También veremos qué claves podemos aprender de unos proyectos muy, ya os lo digo, muy especiales. Así que sin mayor dilación vamos a ir a por todo ello con ayuda de la red de redes. Bueno, crowdfunders, empezamos sin mayor dilación por la clave 1. ¿Qué encontramos en Kickstarter de Japón? Pues fijaos, si filtramos por Tokio, Japón, son 1100 proyectos de momento en la plataforma Kickstarter. Y también una clave importante es que trabajan con bilingüismo, trabajan con el proyecto en japonés, en muchos de ellos, y también en inglés. Esto es porque en Japón la mayoría de veces el inglés es un idioma que, bueno, no está 100% dominado, entonces tienen que trabajar en dos idiomas a la vez. Y aquí es la primera clave, tenemos que adaptar culturalmente el crowdfunding a cómo somos nosotros, cómo es nuestra cultura y trabajar en función de ello. También tenemos que intentar no perder de vista la capacidad de nuestros proyectos para llegar a ser internacionales, así que es muy inteligente en este caso concreto trabajar con inglés y con japonés a la vez. Y para acabar, veremos mucha diversidad de proyectos, así que si queréis vamos a por el primero de ellos. Antes, sin embargo, fijaos en lo que es el buscador de Kickstarter. Aquí encontramos todos los proyectos filtrados, como os decíamos, por Tokio, Japón. Y como veis, hay mucha diversidad de proyectos de índoles muy distintas. Y vamos a ver ejemplos súper interesantes. Como os decía, clave 2, primer proyecto, sería esta Table Fighter, ¿vale? Donde vemos que es un proyecto, en primer lugar, de juegos de mesa, que mezcla la tecnología y la realidad virtual. Y vamos a ver una clave interesante aquí, porque tenemos un proyecto de nicho, sí, porque estamos hablando de un proyecto solamente centrado en, digamos, gente que le gusta los juegos de mesa. Pero es interesante cómo lo mezclan con lo que es la tecnología. Y aquí viene la clave de este proyecto, que es la creatividad. La creatividad muchas veces es combinar conceptos. Y aquí tenemos el concepto clásico de figura de juego de mesa, de acción, con el concepto de la virtualidad. En este sentido, cuando siempre os digan que el crowdfunding es innovación, decid, sí, es verdad, pero la innovación a veces es combinar conceptos, no es inventar algo que no existe, sino que muchas veces la inspiración, por no decir siempre, la inspiración a las nuevas ideas, vienen de combinar conceptos diferentes. Aquí a nivel de recompensas, conceptos, digamos, dispares y los combinan, los juntan, ¿de acuerdo? Aquí las recompensas, como podréis imaginar, pues básicamente es el poder tener diferentes personajes, de estos que vemos aquí, virtuales, para poder jugar desde el móvil, viendo en realidad aumentada lo que sería el personaje en tu mesa, porque desde el móvil ves el personaje, pues jugar por ejemplo a un juego de lucha o jugar por ejemplo a un juego de mesa con estos personajes. Es súper interesante el proyecto, os recomiendo que le echéis un vistazo más a fondo, pero la clave aquí sería la hibridación de dos conceptos para generar creatividad. Vamos a por la siguiente clave, que es Minjo, un proyecto interesante tradicional. Esto es importante y la clave es esa precisamente porque desde nuestras tradiciones también podemos crear un montón de proyectos. Y fijaos la diferencia entre el proyecto anterior y este. Es un documental sobre un tipo de canción que también hibrida, es una hibridación de cultura tradicional japonesa con cultura de música latina. Es interesante porque las recompensas se basan en descargas de este documental, como ocurre en la mayoría de proyectos de documental, pero lo que me gustaría que observarais este proyecto, sobre todo, es esa, digamos, mezcla de culturas, que curiosamente, contrariamente a lo que mucha gente piensa, que en parte es verdad, Japón pues es una cultura bastante cerrada, pero también hay, digamos, muchas culturas que se mezclan con la japonesa, y en este caso es súper interesante este proyecto, recomiendo que le echéis un vistazo, porque nos da, digamos, una visión de Japón
muy poliédrica, muy, digamos, disparo diversa, y es súper interesante este concepto. Bien, seguimos porque nos vamos a por el proyecto número 4, que es este Luminous Flux, que es un proyecto que directamente es analógico. Se basa para crear este proyecto en un sistema analógico de fotocopias. Es un videoarte porque lo que hace es con fotocopias crear un vídeo, es decir, con los frames hace fotocopias y crea un vídeo animado con cada una de las, digamos, escenas o los frames de la película. Es brutal este proyecto porque es muy original, os recomiendo que le echéis un vistazo al vídeo. Sí que es verdad que el vídeo, digamos, solamente te muestra imágenes de la película y le falta un poco un pitch con un poco más de pegada, explicando pues los motivos del proyecto, etc. Pero fijaos en lo que os decíamos antes al principio de todo, el bilingüismo de esta campaña es total, absoluto, y vemos todo en, digamos, inglés y todo en japonés, al lado, con una barrita que lo separa. Esta es la manera de trabajar el bilingüismo en Kickstarter, es la única forma que tenemos de hacerlo porque no nos permite tener un menú con la opción de cambiar de idioma. Entonces tenemos que montárnoslo para que todo el proyecto esté en dos idiomas y se pueda entender. Fijaos que aquí hay algunas palabras que las ponen solamente en inglés, pero la mayoría están en los dos idiomas. Y esto es un reto fundamental en la parte de recompensas, porque fijaos aquí a la derecha, para explicar todo lo que es una recompensa en poco texto y encima hacerlo en dos idiomas con, digamos, el párrafo en dos idiomas, hombre, es un reto que, digamos, el scroll, digamos que la recompensa no te ocupe más de lo que tu pantalla ocupa de scroll. Esto es un reto muy importante porque imaginaos que la recompensa es más larga de lo que sería el scroll que nos ocupa, lo que podemos ver en nuestra pantalla. A nivel de usabilidad no sería lo perfecto. Otra cosa que os quiero contar de este proyecto son los famosos add-ons. Cuando tú pinchas en una recompensa y le das a continuar, recordad que esto lo vimos en el vídeo de carrito de la compra de Kickstarter, tenemos la opción de añadir cosas. Y esto lo podéis ver en muchos proyectos ahora y es muy interesante que lo valoréis para vuestros proyectos, de forma que así conseguimos tener menos recompensas en la pantalla principal y cuando la gente compra, hace el primer clic, tiene la opción de añadir más cosas. Súper interesante. Seguimos a por la clave número 5, llegando al Ecuador. Bueno, no, de hecho son menos, porque vamos a ver en total, pues un total de 6 campañas y luego algunas plataformas. Pero estamos en la quinta clave, donde vemos Nindo. Nindo es el arte ninja llevado a la red de redes, porque lo que quieren es montar una academia de ninjitsu, de arte ninja, de cultura ninja, porque realmente la cultura ninja está llegando a un estadio en el cual está en peligro de que desaparezca. Es así. Y aquí la clave es cuando tenemos un proyecto cuyo objetivo es de vida o muerte, como es el caso, es decir, es una cultura milenaria que se puede llegar a perder, la gente se motiva mucho más. Así que pensad en ello cuando tengáis un proyecto que sea realmente el motivo de peso. Trasladad esto a la gente, porque ayuda a que el proyecto vaya bien. Obviamente, si la recompensa no te importa, si el contenido no te importa, no participarás. Esto está claro, ¿eh? También el punto de la digitalización es muy importante en este proyecto y lo que han hecho es crear una academia por suscripción. Que esto es algo que es interesante porque la gente a veces se lía y se piensa que suscripciones solo pueden hacerse en plataformas como Patreon, que es de crowdfunding recurrente, pero no es verdad, porque tú en una campaña puntual como es de Kickstarter puedes poner cuotas de suscripción que te abarque pues 3 meses, 6 meses, un año y tú pagas todo el mes, todo el mes, todo el trimestre, todo el semestre, todo el año, de forma que estás trabajando con suscripciones pero con pago puntual, con un único pago. Y esta es la forma de trabajar un modelo de suscripción en plataformas como Kickstarter. Bien, seguimos, vamos a por la siguiente clave, que es súper interesante, que es Harajuku, que es la campaña número 5 y la clave número 6, que todavía nos quedan 2 campañas. Entonces, aquí tenemos el punto del diseño importante, el punto de lo que es Harajuku como tal, que es una tendencia, también es un barrio de Tokio y también es una manera de vestir y una manera de entender lo que es la cultura japonesa, pero en este caso trasladado a los naipes, a una baraja normal, con este diseño, con esta, digamos, moda, que es la moda de Harajuku. Es una tendencia muy clara. Aquí la clave es precisamente esa, precisamente adaptarnos a una tendencia de mercado, adaptarnos a una cultura, y en este caso una cultura visual, como es la moda en Harajuku y el estilo de vida que lleva la gente de allí, pues trasladado a algo tan obvio como una baraja. Y realmente os sorprendería la cantidad de proyectos de cartas que hay en Kickstarter. Hay un montón de proyectos con barajas creadas con diseños innovadores. Entonces, no penséis nunca, y aquí viene la clave importante, que porque haya un proyecto similar o con el mismo enfoque que el vuestro no puede triunfar. Porque simplemente es cuestión de adaptarlo a vuestra propia realidad. En este caso, hay muchos proyectos de cartas hechas con diseños diferentes, pero esto no ha parado a estos creadores para crear su proyecto especial con la moda o la cultura o la tendencia de Harajuku. Lo han hecho bien y llevan ya 2.200 euros de un objetivo de 1.125, así que perfecto. Y ahora sí, la última clave de las campañas, que sería la de Titaner.
que es un producto, un diseño de producto, que es básicamente una petaca japonesa, una petaca japonesa. Por cierto, cuidado, ahora que hablamos de petacas, antes de seguir, si os gusta el contenido, si os está molando este vídeo, por favor, fuertísimo like para que sepa que os gusta y así pueda crear más contenido relacionado. Igual os apasiona Japón como a mí, así que, bueno, en cualquier caso, os apasiona o no, estáis aprendiendo seguro un montón a nivel de claves. Entonces, aquí es importante la funcionalidad y la calidad de los materiales. Y como vemos, en esta campaña, si echamos un vistazo a cómo la diseñan, vemos que se toman muchas molestias en explicar materiales, en explicar la textura, en explicar los diferentes colores que tiene, en explicar la capacidad que tiene para mantener los líquidos, pues evidentemente sin que cojan olores o cojan diferentes sabores. Todo esto es súper importante para una petaca que lo que busca es, pues, mantener el estado natural del líquido que lleva dentro, ¿de acuerdo? Y todo esto es importante cuando hablamos de proyectos de diseño de producto, porque de esta forma conseguimos que la gente vaya haciendo scroll, se convenza de las virtudes del producto, se enamore en definitiva del producto y contribuya. Y tenemos que ir destacando todas las funcionalidades una por una para que la gente vea qué aporta de nuevo este producto y por qué comprarlo. ¿De acuerdo? Bien, seguimos porque ya tenemos la clave número 8, que es, como os decía, adelantar un poco las plataformas o un breve repaso por las plataformas de crowdfunding que podemos encontrar ya desde Japón. Aquí tenemos ordenadas de más antigua a más moderna, Greenfunding, Makuake y Campfire. Aquí os dejaré un artículo también abajo en las notas, donde veréis este repaso por estas plataformas, que es muy interesante el artículo, con algunas claves de cada una de ellas. Entonces, echadle un vistazo porque veréis, por ejemplo, cómo Greenfunding destacan diferentes puntos, como su enfoque en gadgets tecnológicos y también todas las colaboraciones que ha hecho esta plataforma con otras entidades. Es interesante que echéis un vistazo porque es la plataforma más antigua de Japón y podéis realmente inspiraros con proyectos muy auténticos. En el caso de Makuake, como veis aquí, es una plataforma también súper interesante, una plataforma que, como decíamos aquí, nació en el año 2013. Y Makuake es una plataforma muy japonesa, muy enfocada realmente a Japón, con una ratio de emprendedoras muy alta, esto es súper bueno, pero que está pensada directamente para proyectos de Japón, así que es muy difícil que un proyecto internacional triunfe aquí. Como veis, la mayoría está todo escrito en japonés y lo puedes traducir con Google Translate, pero es una campaña, ya os digo, una plataforma, ya os digo, muy enfocada en la cultura japonesa. Y para acabar, Campfire, que sería la última, que es del año 2017, también nos la destacan en este artículo, y es interesante porque tiene un enfoque mucho más internacional y unos números que han ido creciendo mucho y que saben vender muy bien en su plataforma. Entonces, esto también, bueno, es importante porque a veces no la primera plataforma que sale es la que más triunfa, y aquí nos destacan, por ejemplo, los 5,2 millones de backers, de mecenas que han tenido, y ya te lo ponen en inglés. Así que es interesante, muy interesante, cómo esta plataforma está ya aspirando a ser completamente internacional. Bien, concluyendo, nos vamos a las conclusiones finales, donde tenemos que tener en cuenta que en estos proyectos hemos aprendido que el idioma es importante y que si tenemos que hacer una campaña bilingüe en Kickstarter, tenemos un reto ante nosotros. Que la diversidad de proyectos en cualquier cultura es enorme, podemos encontrar desde una petaca a unos naipes de Harajuku, o sea, auténticas barbaridades en el sentido de diversidad, súper potente. Y luego la internacionalización de lo que es el crowdfunding en Japón está empezando y cada vez es más fuerte. Por eso mismo, cada vez encontraremos más y más campañas de Japón en Kickstarter. Bien, ¿qué os ha parecido todo esto? Espero, confío y deseo que os haya servido y sobre todo, muy importante, que todas estas claves las apliquéis a vuestros propios proyectos. Bien, crowdfunders, ¿qué os ha parecido este pedazo de trozo de cacho de vídeo? Pues ya lo sabéis, si queréis un montón de claves cada semana para vuestros proyectos, no olvidéis, por favor, suscribiros a este canal de YouTube y también darle a la campanita para que os notifique de cada nuevo vídeo. Hacemos un montón a la semana y no os podéis perder. Y también cualquier cosilla, cualquier duda, cualquier sugerencia, me la podéis dejar aquí abajo en los comentarios, o si no, a través de banako.com, vuestra web de referencia en materia de crowdfunding, con tutoriales, un montón de contenido exclusivo para suscriptores y suscriptoras premium de la web, y por supuesto todo el contenido de mis consultorías de crowdfunding. Gracias y mil veces gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, va, suscríbete. Que sí. Si te ha gustado el vídeo, seguro. Seguro, si eres un friki como yo, te gusta Japón y te gusta el crowdfunding, pues venga, suscríbete, que tendrás un montón de claves para lanzar tus proyectos frikis. Venga, a por ello. Pero claro, la gente se pone a hablar de Dragon Ball, de bola de dragón, de bola de drag, como lo queráis llamar, y ya está, si tiene la boca. Pero si bola de drag, lo ha visto todo el mundo, si Dragon Ball lo ha visto todo el mundo, es mainstream. Ahora, pongámonos a ver cositas un poco más durillas, A ver, ¿quién de aquí ha visto Mazinger entera, de pe a pa, Ahora que lo pienso, yo tampoco la he visto.